Dolarizado desde 1904, Panamá no tiene banco central y ha desarrollado uno de los centros financieros más importantes del hemisferio occidental. Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute con sede en Washington y columnista de Diario El Universo, es crítica de las funciones del Banco Central en un Ecuador dolarizado. Gabriela Calderón, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí es muy distinto el papel de nuestro Banco Central. De hecho, nuestro Banco Central no merece el nombre o no es un Banco Central en el sentido moderno, pues no emite su propia moneda, no es un prestamista de última instancia, ni debería serlo si se espera que sigamos dolarizados. Pero se necesita ser un paraíso fiscal para desarrollar un centro financiero como Panamá. No, en realidad, o sea, a ver, lo que pasa es que para que haya paraísos fiscales tiene que haber infiernos fiscales y es una cuestión de qué términos prefiere utilizar. Otras personas se refieren a estas jurisdicciones como refugios fiscales y yo creo que eso es más adecuado porque la gran mayoría de personas que utilizan estas jurisdicciones lo hacen luego de cumplir con todas sus obligaciones en sus países y ya es cuestión de cada uno la libertad de elegir dónde colocar el fruto de su trabajo bien habido y luego cumplir con todas las obligaciones y regulaciones en sus países. Lo que sucede con el caso de panameño, en el sistema financiero panameño lo que se hizo en los 70s no tiene nada que ver con la dolarización de ese país. Es un país que, como sabemos, nace dolarizado, prácticamente nace dolarizado en el año 1904 y fue recién en el año 1970 que se complementa el sistema de la dolarización con un sistema financiero de talla mundial. Y esto se pudo lograr gracias a que Panamá goza desde los años 20 del siglo pasado con una tributación territorial, es decir, solo se cobra impuestos por la renta que se genera en territorio panameño y esto no es algo exclusivo a Panamá, hay muchos países que gozan de ese mismo sistema alrededor del mundo. Ahora volvamos a nuestro Banco Central, que debe cumplir dos funciones básicas según lo tradicional: emisor de moneda y prestamista de última instancia. Estas funciones no las tiene pues el del Ecuador. Según el artículo 303 de la Constitución, es un órgano de la función ejecutiva que ejecuta las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras formuladas por la función ejecutiva, es decir, que ni las formula. Pero en la práctica, ¿está el Banco Central en estos momentos cumpliendo funciones de emisor de moneda o prestamista de última instancia para el gobierno? No, yo creo que no le está haciendo exactamente en este momento. Lo que sí creo que estamos aprendiendo es que no solo que no es necesario tener un banco central en dolarización, sino que incluso es sumamente peligroso para la estabilidad del sistema financiero. Lo que el Banco Central está haciendo, que es comportarse como un banco comercial de encaje fraccional, con recursos que no le pertenecen, que tienen dueños, y que a estas alturas, a este momento, no tiene total cobertura para esos pasivos exigibles del Banco Central que deben de estar disponibles en cualquier momento, es algo sumamente irresponsable que en mi opinión no pone en riesgo la dolarización, porque en cualquier momento las personas pueden perder confianza en las autoridades, incluso pueden perder confianza en su banco, en los bancos privados en general, pero es muy difícil que los ecuatorianos pierdan confianza en una moneda que eligieron libremente, incluso antes de que se dolarizara formalmente en el año 2000. Sucede que mucha gente, es la historia peor contada, la historia de la dolarización, porque el país se dolarizó de abajo hacia arriba, no fue algo impuesto. La gente se empezó a dolarizar rechazando en masa al sucre. Y es lo mismo que ocurriría si en algún momento el Banco Central decidiera ejercer una de esas prerrogativas en el artículo 303 de la Constitución o implementar en su totalidad el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014. Ahora, precisamente, que solo se puede implementar completamente con emisión monetaria. El Código Orgánico Monetario y Financiero del Banco, según el Código Orgánico Monetario y Financiero del Banco Central, ejecuta las resoluciones de juntas monetarias sobre excedentes de liquidez que se conforman con depósitos de gobiernos autónomos en un 25%, entes estatales no financieros en un 22%, Tesoro Nacional 21%, otras entidades del gobierno 16% y fondos de seguridad social 15%. Y al 26 de abril, según reportaba Cordes, ascendían a 3.382 millones de dólares estos depósitos, mientras que los papeles del Ministerio de Finanzas bordeaban los 2.580 millones. O sea, técnicamente, esta conversión de depósitos a papeles convierte a estos en créditos de última instancia para el gobierno.
Bueno, es algo que arriesga la estabilidad del sistema financiero, porque son recursos que deberían estar líquidos y disponibles de forma inmediata en cualquier momento, no cuando le parezca bien al gobierno. Y eso de exceso de liquidez es una cuestión sumamente discutible. El gobierno esgrimió el argumento de que el Banco Central, que es una dependencia del Ejecutivo, no es una opinión, es una simple descripción de cómo está en la ley. El gobierno, a través del Banco Central, decide supuestamente cómo vigilar por la liquidez del sistema financiero mejor que lo que lo había venido haciendo la banca privada. Pero ahora lo que vemos es que desde el año 2014 viene una práctica que se ha continuado hasta el presente y que se ha ido incrementando, y esa práctica es que el Banco Central parece estar más preocupado de atender las necesidades de liquidez del gobierno fiscal, incluso arriesgando la liquidez y la estabilidad del sistema financiero. Eso es sumamente peligroso, y todo lo que esto nos lleva, yo espero, a que eventualmente, quizás un próximo gobierno, termine de una vez por todas de cerrar el Banco Central, pues no nos sirve para nada, y esta existencia permanente lo que hace es ser como un fantasma permanente de que quizás volvemos a tener moneda propia, porque hay un organismo que parece tener nostalgia de eso, que no solo tiene el poder de volver a eso en la Constitución, sino que también adquirió nuevos poderes para volver a eso en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y esto aquí, aunque uno no lo crea, ejerce también presión al alza sobre las tasas de interés, porque hay esa probabilidad, esa desconfianza de que se vuelva a eso. Ahora, yo creo que es muy difícil pero emitir volver a dinero eso. electrónico, ¿se convierte el Banco Central en una especie de instituto emisor? Bueno, hay unas preguntas que debería contestarnos autoridades del Banco Central y el gobierno, y esa es que, por ejemplo, en el Código Orgánico Monetario y Financiero no se llama dinero electrónico, se llama moneda electrónica. Y se describe esta moneda electrónica como de emisión privativa del Banco Central del Estado. Exactamente, por eso le preguntaba, pues, tal como está definido, prácticamente es como si fuera una emisión. A menos de que nos aclaren que es algo totalmente distinto, que estaban hablando de otra cosa en esa ley, que esto no es la implementación de eso, pero es sumamente confuso, genera mucho nerviosismo e incertidumbre, es algo que no necesitamos en momentos de recesión, es algo que genera, digamos, presiones al alza sobre las tasas de interés, genera más nerviosismo en la gente, por eso mucha gente podría incluso retirar depósitos que de otra manera no retiraran. Todo este tipo de cosas generan un ambiente que no es sano para el sistema financiero. Pero ¿de qué manera sana podría el Banco Central, digamos, disponer o asignar los excedentes de liquidez? Porque lo que hemos visto es que los asigna para el gobierno, digamos, son excedentes de otros sectores de la economía que se lo traspasa al gobierno. ¿De qué forma podría ser esto más eficiente o más útil para la sociedad, para la economía nacional? Le explico una cosa, hay una gran confusión en amplios sectores de las tiendas políticas, digamos, esto va de izquierda a derecha, acerca del papel de las reservas internacionales en una economía dolarizada. No es lo mismo que en una economía con moneda propia, ni siquiera que en una economía que tiene régimen de convertibilidad. En una economía de moneda propia o con régimen de convertibilidad se requiere que el Banco Central administre reservas para defender determinado tipo de cambio, para defender una paridad entre el dólar y su moneda. En nuestro caso no necesitamos que el Banco Central haga eso, en realidad no necesitamos las reservas para eso. Las reservas bancarias se requieren para lo mismo que se requieren en cualquier otro sistema financiero, que es para atender las necesidades de liquidez de los depositantes en cualquier momento. Pero aquí hemos visto que lo que se está haciendo es, en todo caso, atender las necesidades de liquidez del gobierno. En esto han terminado en la práctica las reservas. Pero eso solo sucede desde que el gobierno obligó a las instituciones financieras a depositar una porción cada vez mayor de su liquidez, no solo dentro del territorio nacional, sino también en las arcas del Banco Central. Es decir, antes la mayoría del sistema financiero privado se manejaba manejando su liquidez dentro y fuera del país, y era de forma descentralizada, es decir, no era responsabilidad del Banco Central hacer eso. Y eso pero se decía que esa liquidez de esas inversiones estaban ubicadas a bajas tasas de interés para que sean efectivamente líquidas, y que eso no traía beneficio al país, y que en cambio vinieron esos dineros al país prestándose para el sector productivo, sí cumplían una función social. Ahora, ¿ocurrió realmente eso o está ocurriendo es que eso sirve para atender solo los gastos del gobierno? El problema es un modelo de gobierno donde todo tiene que obedecer a un gran plan nacional, llámese del buen vivir o como lo quieran llamar, y en ese saco meten a todo tipo de políticas que deberían de obedecer a otros objetivos. Por ejemplo, la gestión de la liquidez en un sistema financiero es mejor que sea descentralizada, sobre todo en un sistema dolarizado,
que gozaba al menos de un sistema de libre flujo de capitales, de tal manera que los distintos bancos podían gestionar su liquidez colocándola donde veían menor riesgo. Ahora están obligados a colocarlo en un lugar donde ellos no saben ni se les consulta qué se hace con esos fondos líquidos. Entonces, digamos, es quitarles control sin quitarles la responsabilidad, eso sí, porque en el Código Orgánico Monetario y Financiero se les dejó la responsabilidad incluso penal por cualquier cosa. Pero no para que la cubran con todos sus bienes, que eso también cambió, o sea que fue dando y dando que lo hizo el gobierno. Bueno, Gabriela, muchas cosas que tratar sobre este asunto, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Sí. Son las 7 de la mañana.